Seguidores de Expresión Forense y Coforense, bienvenidos a la sección de entrevistas con profesionales del área forense con el fin de conocer más a detalle cada área, ciencia, disciplina que coadyuva en la impartición de justicia. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, licenciado en Psicología, Filosofía y Criminalística, maestro en Ciencias Forenses y doctor en Derecho Penal. Perito en Criminalística de Campo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, académico y autor de la obra criminalística Nuevos Paradigmas, una visión epistemológica y científica y una filosofía de la criminalística. Buenas tardes, doctor. El equipo de Expresión Forense y Coforense le agradece esta entrevista. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para comenzar esta charla sobre el feminicidio en nuestro país, pues el feminicidio inicia con este concepto en inglés femicide, desarrollado por la activista Diana Russell en la década de los años 90, y que después de un tiempo pues se da este término, se cambia en español para América Latina por la antropóloga feminista Marcela Legarde. Pues en pocas palabras, la definición de feminicidio pues es el asesinato intencional de una mujer por perspectiva de género, en pocas palabras, pues por el hecho de ser mujer. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son esas diferencias entre homicidio y feminicidio? Sí, inicialmente, bueno, desde la etimología, como bien lo refieres, ya existe un distingo conceptual, ¿no? En tanto que el homicidio se entiende como el hombre que cae, homo caedere, el feminicidio o femicide, mal traducido al español, por cierto, tendría que ser femicidio. Hace relación a la mujer que cae, ¿no? Y como bien adviertes, desde el artículo, al menos para la Ciudad de México, el 148 bis, es privar de la vida a una mujer por razones de género. Sin embargo, me parece que lo que está en juego en esa distinción, y sopesando lo que el legislador intentó más o menos como fustigar por parte del Estado a aquellos que cometieran el delito o la conducta delictiva, radica en el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado sigue siendo la vida, sin embargo, no necesariamente en un homicidio puede ser doloso, ¿no? Hablando de la doctrina de teoría del delito, no necesariamente este es doloso, en tanto que en el feminicidio siempre se clasifica ya como un delito particularmente de conducta dolosa, por el bien jurídico tutelado que va más allá de la privación de la vida, es decir, sí existe una cierta introyección del concepto de vida que va más allá de las funciones vitales y que se asocia más con esta segunda y tercera generación de derechos humanos que hablan sobre la dignidad de las personas, en tratándose de que existe una correlación directa entre sexo-género, desde épocas antiquísimas, y que de ahí viene precisamente la lucha de las mujeres hacia el feminismo. La diferencia básicamente sería eso, ¿no? Aunque a pesar de que se trata del bien jurídico tutelado, que es exactamente el mismo, que es la vida, la ponderación por encima de esta, en tratándose de temas de dignidad humana y por razones de género, esa sería la distinción más demarcada y profunda. Ok, gracias, doctor. Bueno, y como usted lo comenta, que dentro del Código Penal, ¿no? Vino un artículo sobre homicidio, que es privar la vida de otro, pero en el artículo para feminicidio viene características más específicas, como que la víctima se encuentre en un lugar público, que presente lesiones, mutilaciones, que exista antecedentes de violencia familiar, laboral, etcétera. Y también comentar que en la Comisión de los Derechos Humanos pues existe, bueno, para ellos la violencia feminicida pues establece este contexto cultural de machismo, misoginia, este odio hacia la mujer, y que también influyen estos factores sociales, económicos y políticos. Para usted, ¿cuál cree que es la principal causa de los feminicidios en nuestro país? Es muchísimo. Como bien adviertes, bueno, desde la Declaración de las Naciones Unidas en el artículo 2, desde 1993, establece y define delimitando lo que significa la violencia de género. Me parece que en la cuestión de la cultura mexicana, creo que el machismo exacerbado definitivamente es una de las principales causas,
y esta que viene de forma concomitante con la impunidad, también creo que es fundamental y es vertebral entender que en un país en donde se comete tanta violencia y que hacia las mujeres, tanta violencia de género y que además está normalizada porque está dentro de las vísceras y las entrañas de nuestra cultura, y que precisamente por ello no logramos advertir cuando se cometen violencia de género institucional, doméstica, laboral, psicoafectiva, Claro. etcétera. Creo que justo ahí radica el tema del feminicidio. Me parece que va más allá de simplemente violentar a la mujer por ser razón de género. Si bien es cierto, tendríamos que aterrizar entonces en conceptos de que el fundamento principal del feminicidio es atacar a lo femenino y además a lo que representa lo femenino. ¿Qué mayor portador de lo femenino que el cuerpo de la mujer? Pero por ello es que se violenta a la mujer desde la esfera física. Sin embargo, la violencia de género va mucho más allá de solamente ejercer violencia psicológica o ejercer violencia psicoafectiva, económica, laboral. Creo que de estas entrañas y de estas profundas disertaciones que nosotros podríamos hacer en foros abiertos, ¿no? De manera pública y demás, creo que sí hay un fuerte y profundo machismo, el patriarcado, etcétera, que aunado con la impunidad, creo que por ello es que en México existe una gran tendencia hacia el feminicidio, hacia la violentación de la mujer, porque está normalizado, forma parte de la misma cultura, de la sociedad. Las familias suelen incluso adoctrinar desde esa postura y desde esas coordenadas, humillando, sobajando y considerando a la mujer como ciudadanas de segunda. Sí, claro. Sí, esto tiene que ver, pues, que en cada país es distinta cultura, también influye la educación, ¿no? Y que aquí en México, pues, desde hace mucho tiempo, pues, está el machismo, todo este odio hacia la mujer. Y ya entrando un poco más sobre la investigación, sabemos que existe un protocolo de perspectiva de género que establece distintas obligaciones para iniciar un proceso de investigación para un feminicidio. Cuéntenos, explíquenos a detalle cómo inicia este proceso para investigar un feminicidio. Existen varios, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso concreto de la Ciudad de México, el primer protocolo para la investigación del delito de feminicidio se establece en el año 2011. Es una de las primeras entidades, y no es que me parece que la primera en establecer el protocolo para la investigación de muertes violentas por razones de género asociadas a las mujeres. Y ahí vienen o se dictan los lineamientos para la intervención de la policía, del Ministerio Público y de los servicios periciales. Si bien es cierto, este protocolo ha tenido ciertas derogaciones y modificaciones, particularmente relacionadas con el nuevo sistema de justicia o con el sistema de justicia, que no tienen ya nada de nuevo, y debido a que instruía, por ejemplo, al Ministerio Público, la famosa fe de cadáver, asistir al lugar de los hechos, etcétera, etcétera, y con el advenimiento del sistema acusatorio adversarial, se le delegaron y restaron diversas funciones a la gente del Ministerio Público, depositándole a la policía muchas de esas funciones. Por lo tanto, el protocolo sí exige un procesamiento diferente, metódico, analítico, más técnico, respecto a esto que mencionabas de los supuestos que se refieren en el delito de feminicidio, que el cuerpo haya sido expuesto. Entonces, como criminalista de campo, ¿no? Ya hablando directamente del procesamiento del lugar, tenemos que determinar si se trata del lugar de los hechos, si es del lugar del hallazgo, si hay algún tipo de medio de enlace, si por lo tanto es un tipo abierto, es un tipo de lugar cerrado o mixto, para acreditar, por ejemplo, el presupuesto de si recibió heridas infamantes. Bueno, nosotros ubicamos, localizamos, de acuerdo a la anatomía topográfica, estas heridas, se documentan de manera fotográfica, escrita, se ubican,
en la anatomía del cuerpo, tenemos que determinar si fueron antemortem o postmortem, Claro. para el supuesto que refiere que si la mujer fue incomunicada, eh, en caso de que, por ejemplo, se encuentre maniatada o bien que no se localice su teléfono móvil, es decir, sí exige una serie de una búsqueda exhaustiva de indicios, particularmente de aquellos biológicos, también se nos instruye que por ejemplo no lavemos el cuerpo sin antes se les recabaran pruebas de genética forense realizadas por el mismo perito de esa especialidad en campo, el procesamiento también del cuerpo en el anfiteatro, se le realiza el peinado púbico, el raspado de uñas, la toma de muestras de elementos pilosos en las diferentes regiones de la extremidad cefálica, es decir, si nos exige una metodología diferente a diferencia de otros tipos de muertes violentas. Sí, como se lo comenta, pues la identificación, recolección y resguardo de evidencia, pues es vital para la investigación y para saber qué llevó al agresor a ejecutar a la víctima y para realizar una mecánica de hechos para la investigación referente al tema de criminalística. También se tiene estadísticas sobre los tipos de causa de muerte, como por disparo de arma de fuego, por algún traumatismo, ahorcamiento. ¿Cuál es el tipo que es más repetitivo en un feminicidio? Varía, por supuesto, varía. Creo que el grave problema que tenemos de armas de fuego inundando las calles, pues creo que suele ser un tipo de agente vulnerante primordialmente elegido por los agresores, no solamente se circunscribe al tema de feminicidio, sino también al homicidio. Y básicamente tiene que ver mucho con el autor, con los rasgos psicológicos del agresor, ¿no? En tanto que un arma de fuego, digamos, no permite tanto el empoderamiento por encima de la víctima, a diferencia de un estrangulamiento manual o una asfixia de tipo mecánica, o bien el empleo de un instrumento punzocortante, es decir, eh, sí varía. Te puedo hablar de que pues he intervenido en feminicidios por instrumento punzocortante, por asfixias mecánicas, por el empleo de un arma de fuego, varía mucho, sinceramente no hay como un agente vulnerante mayormente elegido por un feminicidio. Ok, gracias, doctor. Y también, bueno, referente también a estas estadísticas, en el año 2017 se tuvo una estadística que 2.205 homicidios hacia mujeres, solo 1.106 homicidios y 1.159 se categorizaron como feminicidios. ¿Cuál es ese problema? Hablando ya en referente a la investigación pericial de que no se mete a la categoría de feminicidio. Bueno, pues supongo, solo supongo, pues, porque en el caso en concreto de la Ciudad de México, toda muerte violenta de mujer sí es iniciada con feminicidio, ¿no? Se nos exige activar el protocolo de manera inmediata, perdón. Sin embargo, supongo que con el devenir de los actos de investigación iniciales que tiene la gente del Ministerio Público, probablemente no logre configurar alguno de los presupuestos para el tipo penal y por ello es que no se catalogue como feminicidio. Sin embargo, desde el mismo modelo de protocolo latinoamericano exige iniciar cualquier investigación de muerte violenta de una mujer con la sospecha o la hipótesis jurídica de que se trate de un feminicidio, ya que incluso si hablamos de una muerte accidental o bien un suicidio, no necesariamente entonces no involucra algún tipo de violencia de género, ya que incluso la mujer, a pesar de que se determine posterior a toda la investigación y a la recolección de las evidencias y entrevistas y demás, que se privó de la vida, no significa que no haya sido porque no estuviese sometida a una violencia de género. Es decir, el suicidio en sí mismo puede ser la expresión del hartazgo de sufrir violencia de género, así como algún tipo de accidente, ¿no? Si una mujer está siendo violentada en su casa por su agresor y sale a la calle corriendo y no mira a la calle y está atropellada, es una muerte violenta, accidental, pero
qué tiene enraizada a la violencia de género. Entonces, yo creo que a lo mejor la clasificación inicial que el Ministerio Público realiza, particularmente de todos los informes, de la información inicial que da este primer respondiente que llega al lugar, la comunicación puede ser escueta directamente con él, y bien además que una vez que se logre la acusación y en su escrito de acusación no logre establecer una teoría del caso correspondiente sin elementos probatorios, fácticos o jurídicos suficientes, y no logre el convencimiento en el juez y de una sentencia quizá de un homicidio, más no de un feminicidio, ¿no? Son diversos factores que se involucran de principio a fin. Por eso es importante iniciar a investigar con el protocolo, activándolos y realizando pruebas metodológicas y muy técnicas, ya que después, si surge alguna información relevante, ya no podemos regresar en el tiempo para tomar algún tipo de muestras, por ejemplo. Sí, es importante pues llegar a una buena investigación para que se determine todos esos aspectos. E igual hablando sobre estos factores como negativos que entorpecen las investigaciones, le doy un ejemplo, por ejemplo, los estereotipos, prejuicios, comentarios hacia la víctima que ya conocemos, o también dentro de la ley, como esos comentarios de esperar ciertas horas, de si la víctima, no sé, se fue con algún amigo, una pareja sentimental. ¿Cuáles son esos factores que entorpecen una investigación? El desconocimiento de los derechos humanos, no tener la perspectiva de género suficiente o correspondiente, la revictimización por parte de los operadores. Yo soy de los que cree que la perspectiva de género no únicamente circunscribe a los servidores públicos, ya que todos estamos en esta masa llamada sociedad, y dentro de esta sociedad todos tenemos esta ideología heredada, por supuesto, culturalmente hablando, del machismo, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que es un tema que ciñe a toda la sociedad. Por supuesto que el servidor público se le exige debido a que estamos adheridos al concepto de justicia y en el imaginario social, entonces justicia penal se cree que es sinónimo de justicia social y sin embargo ni una ni otra tienen absolutamente nada que ver. Sí es cierto que a través de la justicia penal puedes acceder a un tipo de mejor sociedad, a un Estado que proteja los derechos de sus ciudadanos y por lo tanto jactarse de que es un Estado de derecho. Sin embargo, me parece que culturalmente, a partir del advenimiento de ciertas ideologías que se empiezan a determinar y van sucumbiendo con algún tipo de pensamiento, podemos iniciar ahí a hacer algún viraje, alguna modificación, dependiendo de la intencionalidad también que tenga el Estado. Por lo tanto, me parece que no hay una clave, ¿no? o un objetivo determinado para lograr el advenimiento de mejores ciudadanos y por lo tanto de mejores sociedades, ¿no? Tendremos que hablar de temas que van mucho más allá de la ciencia forense, que hablan, que están más adheridos hacia la metafísica, que es el tema de los valores, de la ética, de la moral, y que sin embargo sí circunscriben también a los servidores públicos. Sí, doctor, pues felicitarlo por todo este gran trabajo que hace y todavía falta un gran camino por recorrer para esta prevención de este delito que pues es de alto impacto. Y pues una vez más, doctor, el equipo de Expresión Forénsico Forense le agradece esa entrevista por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Bueno, seguidores, espero que les haya gustado esta entrevista. No olviden de dejarnos un like y compartir esta gran entrevista. Gracias, doctor. Hasta luego.